Bueno, mira, el comprobante fiscal de nómina empezó a ser obligatorio para los patrones. Los patrones tienen la obligación de emitirle a sus trabajadores, dependiendo del periodo de pago, un comprobante donde acrediten haberles efectuado el pago de su salario. Para efectos fiscales, el SAT a partir de 2014 hizo obligatorio que todos los patrones emitieran un comprobante fiscal digital por Internet. Y en 2014 instruyó la emisión de un complemento de nómina. Es decir, a partir de ese ejercicio se eliminó por completo la emisión de comprobantes por papel. Antes era muy común que los trabajadores firmaban y cada vez que emitían, que les hacían el pago de un salario, recibían un comprobante en papel. A partir de 2014, el SAT, con la entrada en vigor de la reforma fiscal y con toda la implementación tecnológica como es el CFDI o las facturas electrónicas, hizo obligatorio ese tipo de documentos. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes, que son patrones, pueden emitir sus facturas o comprobantes de nómina, ya sea a través de tres herramientas. La primera es, si son personas físicas, es decir, son una persona como tú o como yo, y tienen a su cargo trabajadores, pueden hacer uso de la herramienta que se llama Mis Cuentas. Es una herramienta muy sencilla, donde también pueden emitir los comprobantes de nómina. Pueden también emitirlo a través de una herramienta gratuita. La segunda opción, es a través de una herramienta gratuita que el SAT ofrece, que se llama Factura Fácil. Y la tercera opción, para que los contribuyentes puedan emitir sus comprobantes de nómina, es a través de un proveedor autorizado de certificación, o comúnmente conocido como PAC. Esto es, a través de la contratación de un servicio que emita facturación electrónica, ellos pueden tener ligado su sistema de contabilidad con este sistema de emisión de facturas y mes con mes o quincena por quincena pueden emitir los comprobantes fiscales digitales por internet con el complemento de nómina. Muy bien, vamos a ver básicamente cuáles son los requisitos básicos que deben seguir las personas que emiten comprobantes fiscales de nómina, las cuales pueden encontrar toda la forma de cómo llenar ese complemento de nómina a través del anexo 20. El anexo 20 es un modelo que tiene ciertos requisitos para que los patrones puedan llenar el formato de un complemento de nómina. El principal requisito que debemos de cubrir es que nuestro sistema de facturación esté actualizado al nuevo esquema que es el 3.3, que entró en vigor a partir de 2018. Es decir, todas nuestras facturas y nuestros sistemas contables deben estar actualizados al CFDI 3.3. Empezamos con cuáles son los requisitos que debemos de tener en nuestro comprobante de nómina. Ya vimos la versión 3.3. La serie es el número de serie que utiliza el contribuyente para control interno de su información. Este campo acepta desde 1 y hasta 25 caracteres alfanuméricos. Es decir, al contribuyente, al patrón, le va a dar información para ver cuántos folios o comprobantes fiscales digitales de internet con el complemento nómina ha emitido. El número de folio es el folio de control interno que asigna el contribuyente al comprobante y puede conformarse desde 1 hasta 40 caracteres alfanuméricos. Otro requisito importante que debe de cubrir el comprobante de nómina es la fecha, es decir, la fecha en que se emite el comprobante. Es muy importante no confundirlo con la fecha de pago. Más adelante vamos a ver cómo vamos a definir la fecha de pago. Y el sello. El sello digital es la característica que le va a dar validez
a el comprobante fiscal digital por internet. Es decir, cuando los contribuyentes quieren hacer uso de un comprobante fiscal digital por internet, tienen que contar con los sellos digitales. El sello digital es la herramienta que va a autentificar y darle veracidad y originalidad a cada comprobante o cada documento que emitan los contribuyentes. Los sellos digitales los otorga el SAT. Otro punto muy importante que debemos de contar para nuestro formato y que debe contener nuestro comprobante de nómina es la forma de pago. Es decir, se debe de registrar la clave de forma de pago dependiendo de cómo hayamos emitido o transferido el dinero a nuestros trabajadores. Un ejemplo, si le hicimos transferencia electrónica, en el llenado de nuestra factura electrónica, de nuestro comprobante fiscal digital por internet con eso de nómina, tenemos que elegir la clave transferencia electrónica. Si le hicimos el pago en efectivo, tenemos que elegir la clave correspondiente al pago en efectivo. También otro muy importante es la condición de pago. El total, el descuento, si hubo descuentos a los trabajadores, es decir, puede haber descuentos por incapacidades, puede haber descuentos por retardos, todo esto es en base a las condiciones del trabajo que tenga el patrón con el trabajador. Otro punto que debemos de cuidar es la moneda, es decir, bajo qué divisa estamos haciendo el pago a nuestros trabajadores. Si es un trabajador al cual estamos pagando en dólares americanos, podemos elegir la opción de dólares americanos. Si es un trabajador al cual le pagamos en moneda nacional, podemos elegir la opción MXN. Y el total es el resultado del subtotal menos el descuento aplicable, y nunca, es muy importante señalar que en los FDIs de nómina nunca se va a permitir valores negativos. Eso es muy importante porque anteriormente a la versión 3.3 el sistema detectó que había muchos FDIs con valores negativos, y esto en la práctica no puede ser porque a un trabajador no puedes pagarle menos 100 pesos, ¿verdad? Te saldrá debiendo. Entonces eso es muy importante señalar. Con la versión 3.3 ya se elimina la opción de que haya valores negativos. También es importante señalar que en los FDIs de nómina y en el anexo número 20 nos da la opción de elegir qué tipo de comprobante estamos registrando. Para este caso, la clave que se debe de registrar es la N, que significa nómina. Es la que se va a identificar el tipo de comprobante fiscal para el contribuyente emisor. El método de pago, es decir, si lo hicimos en una sola exhibición o si al trabajador le pagamos su sueldo en parcialidades. Para cada método de pago existe una clave. Las claves las pueden consultar en los anexos que publica el SAT a través de su página de internet o a través de los diversos canales de comunicación que tiene el SAT. El lugar de expedición, esto es muy importante, se debe de ubicar el código postal. En este campo se va a cumplir con lo que establece el requisito de señalar el domicilio y lugar de expedición de los comprobantes a que se refiere las fracciones 1 y 3 del artículo 29A del Código Fiscal de la Federación. El artículo 29A establece el procedimiento y legisla acerca de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, para tenerlo muy presente, el artículo 29 es el artículo que nos va a hablar de todo lo englobado en facturas, incluyendo el comprobante fiscal de nómina. También otro punto muy importante y que debemos de cuidar mucho al emitir un comprobante fiscal digital por internet con el complemento nómina es el RFC de nuestro trabajador.
Si por algún motivo o circunstancia queremos emitirle un CFDI a nuestro trabajador y ese RFC que nos manifestó el trabajador se encuentra equivocado, el sistema automáticamente lo va a rechazar. Por eso es muy importante que cuando contratemos a un trabajador o tengamos que emitir un comprobante de nómina, verifiquemos que el RFC que nos presenta el trabajador es correcto. Y porque muchas veces puede suceder que el trabajador, para el momento de empezar a trabajar y por cuestiones de rapidez o algún trámite, puede obtener su RFC a través de las diversas páginas que existen en el internet y puede tener un RFC equivocado, que no es el correcto. Entonces es importante señalar que el único RFC válido es el que le otorga al trabajador o al contribuyente el servicio de administración tributaria. Cabe señalar que ahorita es muy fácil y el SAT ha tenido muchas facilidades para que los contribuyentes puedan emitir puedan tener también su RFC de forma muy rápida. Inclusive desde la página del SAT con tu CURP te puedes dar de alta en el RFC y en menos de 5 minutos puedes obtener tu certificado del RFC. Muy bien, adelante. Es importante también señalar que lo que te comenté ahorita es para un trabajador en activo, pero el anexo 20 del complemento de nómina trae opciones para todo tipo de trabajadores y todo tipo de comprobantes de nómina. También puede haber casos en que estemos pagando o emitiendo un comprobante fiscal digital por internet a trabajadores jubilados, a trabajadores que estén recibiendo una pensión, o inclusive va muy ligado con lo que establece la Ley Federal del Trabajo en cuanto a los conceptos como pueden ser vacaciones, primas, bonos, eh, descuentos, también puede ser también salario de hora integrado, salario base, etcétera. Es decir, el anexo 20 está muy ligado con lo que señala la Ley Federal de Trabajo y nos da posibilidad de llenar todo los derechos que tenga el trabajador, así como también todos los descuentos que por ley el trabajador pudiera ser afecto. También el comprobante fiscal digital por internet de nómina nos da la opción de horas extras, separación, indemnización, número de años de servicio, el último sueldo mensual ordinario. Y también va muy ligado con otro aspecto de los trabajadores, que son las cuotas obrero-patronales. Es decir, va ligado con lo que es las obligaciones de trabajador y patrón con el Seguro Social y con el Infonavit. ¿Sí? Y un tema muy importante es el aspecto fiscal. Nosotros, por recibir un sueldo y un salario y tener una relación de subordinación hacia un patrón, el patrón está obligado a retener el impuesto sobre la renta proporcional a nuestro sueldo mensual, quincenal, semanal o diario. Y el anexo número 20 del CFDI de nómina da la opción de que el patrón señale el impuesto sobre la renta que está reteniendo a cada trabajador. Y eso le va a servir de base al patrón para determinar
el impuesto sobre la renta por concepto de retenciones de ISR por salarios que tendrá que enterar mensualmente a el SAT. Otro punto muy importante es que para eso va a definir en el concepto que el comprobante de nómina lo otorga con fecha de pago. Es decir, cuando él emita su comprobante fiscal digital de Internet por nómina, va a decir fecha de pago, supongamos, del 1 de enero de 2019 al 15 de enero de 2019. En base a ese CFDI que emita y a la retención de ISR que señala en el comprobante fiscal de nómina, el SAT valida que el total de CFDIs que emitió el contribuyente, en el cual señaló el campo retenido, coincida con lo que el contribuyente manifestó en su declaración mensual. Es otro aspecto a señalar y en este tiempo, a partir de la reforma fiscal de 2014, es que el SAT se encuentra vigilando y dando puntual seguimiento a que cada patrón emita los comprobantes fiscales digitales por Internet con complemento nómina, a través de programas en conjunto con el Seguro Social y con Infonavit. Esto cabe señalar que el comprobante de nómina es una obligación del patrón como un derecho que tienen los trabajadores. No sé. Pues bueno, espero que les haya servido esta plática muy breve, pero que espero que haya sido concisa respecto al comprobante de nómina. Y pues les agradezco mucho. Mi nombre es Enrique Manuel López Lastiri, soy subadministrador de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Tamaulipas 5 en Tampico. Muchas gracias.